Segundo taller internacional, didáctica de la historia. Creo que esta es una de las facetas que siempre hacemos los docentes, estar preparados para dar un examen o para hacer una presentación. Siempre les digo a los organizadores que cuando alguien hace falta, estamos para servirlos y aprovechar la oportunidad para compartir este quehacer que permanentemente los docentes vamos haciendo. Yo dicto la materia de talleres, también de metodología de la investigación y para mí es muy importante el tema de la historia. Y en ese sentido, en mi búsqueda por construir lo que es el tema del taller, vamos a comenzar esta experiencia presentándoles a la ciudad de La Paz. Provengo de allá. Este es, que no hay que presentarlo, mundialmente conocido como el Illimani. En una época del año el Illimani tiene a la luna en su fase llena, justo como se ve, no está pintada la postal. Y obviamente este es el contexto que va a construir a esta ciudad. Entonces, vamos a intentar ver estas imágenes. No quiere hacerme caso la computadora. Ver un poco de imágenes en movimiento, ver la hollada, ver la problemática que tiene la ciudad de La Paz en su constante crecimiento. Tenemos varias imágenes de la ciudad que van pasando en movimiento y que me van a permitir hacer la introducción de que siempre trabajamos en un lugar y este lugar siempre tiene historia. El estudiante que tiene que involucrarse con la generación y la producción del conocimiento debe imbuirse con el lugar. En la hora del almuerzo hablábamos que cada vez es más difícil salir con nuestros estudiantes al medio, y es el medio en realidad el que nos va a decir qué quiere ser, qué quiere que nosotros los sujetos del diseño hagamos de la arquitectura. En ese sentido, creo que cuando nosotros hablamos de hacer arquitectura deberemos partir esencialmente de poder tener estas imágenes temporoespacial de los espacios de día, de noche, en sus circunstancias, invierno, verano y todo lo que conlleva los cambios climatológicos que van a trabajar. Hablábamos el otro día de que la pedagogía en talleres está conformada por un cuadro que tiene dos objetos de la arquitectura y dos sujetos de la arquitectura. Entre los objetos vamos a desarrollar lo que es el proyecto en la obra, o la obra del proyecto, y por último este proyecto va a pasar a una tercera fase que es la obra en el hábitat. Acompañado de aquello tenemos, junto con el proyecto, vamos a tener las leyes del proyectar, que vamos a tener que aprender cuáles son estas leyes para que nosotros podamos proyectar. Estas mismas leyes en obras se van a convertir en las leyes del construir. Y por último, estas mismas leyes van a mutar a ser las leyes del hábitat. Cómo nosotros deberíamos habitar nuestros espacios. Pero también tenemos dos sujetos. Y estos dos sujetos son el sujeto proyectista y el sujeto comitente. Este comitente que en una primera fase nos pide, nos dice cuáles son sus necesidades, nos exige cuáles son sus cualidades para que él pueda habitar estos espacios, y también va montando en la obra, en el proyecto. Él nos hace un requerimiento desde la disciplina de lo decible, porque él no puede dibujar su propia casa, no puede construirla, pero sí nos puede decir qué quiere el comitente hacer de su espacio. Y este comitente, en una tercera fase, cuando la obra está en el hábitat, recién se convierte en usuario. Cuando nosotros convertimos en la academia a este sujeto que pide, exige, necesita, lo convertimos en usuario, hemos cosificado nuestra disciplina y por ende este sujeto no va a marcar la obra. Entonces mi compromiso como docente es hacer que este sujeto se incorpore al proceso de diseño desde un inicio. Conocerlo, familiarizarnos con él es tremendamente importante para que nosotros podamos construir estas ciudades que tanto nos impactan en determinados momentos.
Y el segundo sujeto, este sujeto proyectista, que en una primera instancia aprende a través de las leyes del proyectar a hacer arquitectura, pasará también en la academia a ser ese sujeto de la construcción y pasará a ser el director de obra. Este director de orquesta que tiene que saber cómo son las tecnologías, qué es la historia, qué son las materias que van a insumir en él nuestro carácter disciplinar. Y luego también pasará, y este es un momento difícil de conseguirlo en la academia, pasará a ser el crítico de la mitad. Pasará a ser un sujeto crítico permanentemente para poder transformar su disciplina permanentemente. Bien, con esa introducción, que eso es lo que dispara en realidad este proceso, nosotros vamos a entender que cuando hacemos un proyecto hay un sujeto que vive en él. Este sujeto que se reúne, que utiliza la calle, que utiliza formas de intercambio, que tiene una serie, que la fiesta es parte de su vida, que la reunión, que el encuentro, como se darán cuenta ahí, están en una reunión muy alegre, pero están usando la calle. Y claro, nosotros siempre nos fijamos y decimos, ¿por qué en la calle? ¿Por qué no lo hacen en su casa? Porque realmente, y un profesor mío decía, los bolivianos son los únicos que respetamos la constitución política del Estado en el uso de la calle. Europa se está matando con normativa para devolverle al sujeto el uso de su calle. Y que no sea solo el auto el que use, sino que sea este sujeto el que viva el espacio público. Vamos a ver la alta ladera. Algo que le comentaba a las pasantes españolas era que en la última foto que les muestro de la ladera, lo más difícil de esta ladera que trabajábamos en el taller era enterrar a los seres queridos, porque esta es una avenida ancha, pero hay muchos senderos de los cuales el ataúd incluso tiene que salir de forma vertical para poder trasladarlo al cementerio. ¿Y cuál era el pedido más clamoroso de esta sociedad? Era tener un velatorio común. No era la cancha, no era la iglesia, no eran esos equipamientos que también en la academia nosotros cosificamos. Los habitantes de este lugar querían un lugar para poder velar a sus seres queridos y poder tener así traducir una necesidad básica, una exigencia del barrio. Y creo que eso ha marcado para que nosotros podamos hacer. ¿Cuáles deberían ser las capacidades que nosotros debemos desarrollar en nuestros estudiantes? Porque nosotros nos tenemos que preguntar, si bien queremos hacer buenos proyectos en la academia, y todos diremos que sí, pero en realidad el objeto último que tenemos en la academia es formar un arquitecto, es formar un profesional que maneje la disciplina. Y todo lo que hagamos en el interín se convertirá en ese pretexto máximo para que nosotros podamos lograr nuestro objetivo de hacer un arquitecto. No de conseguir sus arquitecturas, ese es nuestro pretexto. Y en ese sentido aquí nosotros tenemos varios niveles, de segundo a cuarto, donde tenemos niveles de comunicación, la coherencia que tiene que tener el requerimiento con el resultado, la calidad de solución que deberían alcanzar en los diferentes niveles e ir cualificando, y obviamente se los voy a dejar para que ustedes lo vayan revisando poco a poco, porque obviamente me acabo de parar de allí, yo me he enterado más tarde que el anterior profesor, hace 2 minutos atrás. Entonces, nosotros tenemos que ver la calidad de solución. ¿Cómo están solucionando? Hay una relación entre lo que enseñamos y lo que producimos, y esta coherencia entre teoría y práctica. Teóricamente debe ser así, y en la práctica, ¿cómo debe ser? ¿Quiénes evalúan? ¿Evaluamos solo los docentes? Mis estudiantes me tienen que satisfacer a mí, saber qué color me gusta, cuál es mi estilo y demás. No, mis estudiantes no saben ni qué color me gusta. ¿Por qué? Porque es el sujeto de la percepción el que por último deberá evaluar este producto que nosotros sacamos de la universidad. Es el sujeto el que calificará, porque por último, este segundo sujeto que les hablaba
es el que va a sufrir nuestros resultados en el hábitat. Y ese es el que nos dirá si estamos yendo por buen camino o nos estamos equivocando. Y obviamente esto se traducirá por último en un diseño. Este es un proceso proyectual que tiene, y obviamente todos los que dan metodología de la investigación me van a tirar algunos tomates porque yo lo he reducido en dos fases. Producción, crítica y evaluación, y actividad y propuesta. Esas son las dos únicas fases metodológicas que tienen que tener en diferentes instantes, no son una después de la otra, sino que cuando yo tengo ya la temática para estudiar, la tengo que evaluar para ver si realmente es. Y cuando paso al próximo proceso, me pongo en acción y empiezo a dibujar las primeras ideas proyectuales y paso metodológicamente a la segunda a evaluar si realmente. Entonces, en cada paso yo hago producción y actividad y crítica evaluativa. Y esos son los dos únicos hilos conductores que le van a permitir tan al sujeto que se está autoevaluando, que es mi estudiante, le van a permitir ir creciendo en este proceso de investigación proyectual. Entonces tenemos siempre un disparador inicial en el taller, que puede ser un cuadro, que puede ser una poesía, que puede ser una pintura, puede ser una música, porque cuando hablamos en historia hablamos del patrimonio tangible e intangible. Y cuando hablamos de la Argentina, no solamente hablamos de un barrio tradicional, lo primero que se nos viene cuando hablamos de los argentinos es un tango. Y no puede haber un espacio sin la producción de cultura, sin saber qué poesía les gustaba a los romanos o cuáles eran sus formas habituales de entender sus espacios para tener un conocimiento completo de aquello. Y también nos servirán muchas de estas cosas para disparar nuestro proyecto. Esta mañana un profesor hablaba de la conceptualización. Cuán importante para nosotros en estos procesos de producción es la conceptualización. Porque siempre les digo, todos ustedes en el auditorio, si yo digo silla, inmediatamente nos imaginamos un montón de sillas. Unos se imaginan una silla de plástico, otros de madera, otros una silla transparente, una silla de vidrio, qué sé yo, los más progresistas y los más contemporáneos dirán que era una silla de gel. Esa será la última que diseñemos y seguramente mañana ya se nos ocurrirá otra. Pero si yo digo la palabra Boschiflower, ¿ustedes pueden hacerse una imagen de aquello? No. Entonces no se puede crear o no se puede representar lo que no se conceptualiza. Y eso es importante para nuestros estudiantes, porque cuando lanzamos proyecto vivienda y creemos que sabemos qué es vivienda, podemos cometer un error al inicio de nuestro disparador. Y creo que eso es importante, que nosotros estemos conscientes de que cuando trabajamos e investigamos e indagamos el concepto de lo que vayamos a trabajar, esto se hará una fijeza en la obra que luego tendrá buenos resultados. Pasamos a un tercer momento que para mí es tremendamente importante, que es el relevamiento histórico. Y este relevamiento lo hacemos en función de preguntarnos ¿qué se ha hecho ya? Pero además, para entrar a una crítica de la historia, nos preguntamos ¿qué se ha dejado sin hacer? Porque cuando hay un resultado, alguien ha construido un estadio, ¿ya está resuelto el problema? ¿O habrán problemas que en el interín y en el paso del tiempo se han dejado sin hacer? Por ahí ya necesitamos espacio para que las balas bravas bailen en el estadio, y eso se ha dejado sin hacer. Y eso es lo que la nueva propuesta que nosotros deberíamos hacer, porque le hemos podido observar a través de un relevamiento histórico, a través de ver qué han hecho en diferentes lugares, con diferentes materialidades, con diferentes condiciones climatológicas, con diferentes sujetos, y nos permitirá, a través de la comparación, nos poder presentar resultados interesantes. Y entonces eso se convertirá en croquis, en dibujos, en relevamientos que los estudiantes pueden presentarnos porque están haciendo un análisis crítico de qué se ha hecho y qué han dejado sin hacer. Muy sucintamente, porque obviamente este es mucho más largo, pero si me alargo
largo, tal vez no lleguemos a clausurar el curso. Entonces, en el cuarto momento, yo tengo que involucrarme con este conocimiento del sujeto. Porque si el otro día yo he dicho que había una finalidad última en la arquitectura, este es el hombre, este es el sujeto de la percepción. Este sujeto que va a vivir, va a sufrir, va a disfrutar el espacio, debemos ponerle un énfasis en conocer este sujeto. Entonces vamos a hacer una observación sensible de sus modos de sociabilización, de adecuación a las estructuras sociales, cómo son sus relaciones con otros sujetos, cómo se mueve en estos sus ámbitos. También haremos un relevamiento de sus imaginarios sociales. Y el otro día mucha gente yo le decía, ¿cuán importante es la pregunta por el año? ¿A qué lugares de la ciudad le tienes miedo, por ejemplo? ¿Y por qué? ¿O cuál es el olor de tu niñez? Nuestra añoranza por el verde. ¿Cuáles son nuestros lugares de la alegría en Cochabamba? ¿Cuál es el lugar del chequeo que es tan importante para nuestros estudiantes? ¿Dónde nos chequeamos? ¿Dónde vamos para que nos vean y nosotros podamos ver? Para que esos ambientes los podamos reproducir en el barrio, para que esos lugares entre lo público, lo semipúblico y lo privado se puedan repetir en nuestros proyectos. Creo que eso es importante para nosotros en el conocimiento de este sujeto y para hacer un relevamiento de imaginarios. Mis alumnos escriben una serie de preguntas, hasta las más irracionales, ¿no ven? Sobre dónde pones tu jaboncito cuando te duchas. ¿Sirve el jaboncillero? No, muy lejos está. ¿Prefieres que tu toalla se cuelgue de forma horizontal, se cuelgue de forma vertical? ¿Cómo prefieres? Porque esas cosas van a construir por último nuestras duchas, nuestros baños. Entonces sacamos como 500 preguntas, después las discutimos en el taller y se convierten en el guión para el relevamiento del imaginario. También hacemos un bagaje de elección de materiales. Cuando vamos a las zonas, todo el mundo lleva maderas, piedras, tejidos, telas, flores, todo lo que pueda para que la gente se elija qué materiales les agradan, con cuáles se sienten más cómodos. Porque puede ser que a mí me guste la piedra y que a nadie más, que a otro le atraiga la madera por un montón de razones psicoperceptuales. Entonces creo que la elección del material por parte de estos sujetos a los que les vamos a construir el espacio es importante. Y luego el estudio de emplazamiento. Un profesor decía que lo más fácil es tener una idea muy aproximada de lo que puede ser el emplazamiento. O sea, yo puedo agarrar y hacer una respuesta directa inmediatamente, los croquis en el campo. Cuando un estudiante llega al lugar de intervención, empezar a dibujar el terreno, empezar a tener las condiciones y cuáles serían las respuestas que se imagina y luego cotejar con las futuras respuestas que va generando es importante. Pero también del sitio yo tengo que saber el sentido del lugar. ¿Qué me transmite este emplazamiento? El conocimiento de su historia, de qué eventos se han ocurrido en ese lugar, es importante. Porque siempre hemos discutido de la zona cero que Daniel Libeskind diseña. Para los estadounidenses ese era un cementerio y ahora le hemos puesto una edificación haciendo caso omiso de lo que la gente sentía con la pérdida de sus familiares en ese lugar. Y era un campo santo, pero hacemos caso de aquello. Cuando nosotros diseñábamos el Parque Urbano Central en la ciudad de La Paz y les comentaba en son de broma, nosotros les preguntábamos a la gente, ¿qué quisieras que haya en tu parque? Y todo el mundo nos contestaba piscina. Entonces, tanto frío, piscina. Y claro, al primero decíamos, no, debe tener alguna relación con alguna foto de alguna revista y por eso quiere piscina. Pero cuando después de 90 preguntas, 80 querían piscina, hemos empezado a preguntar ¿por qué? Y nos contestaban, es que éramos mineros relocalizados y lo primero que teníamos en el centro minero eran piscinas y lo que más extrañamos es nadar. Y ahora ya se ha diseñado el Parque Urbano Central. No hay piscina, pero tampoco no hay la afluencia de gente que esperábamos tener en el Parque Urbano Central. Tal vez si hubiéramos hecho caso a los imaginarios sociales, hubiéramos tenido más éxito
éxito con ese equipamiento. Entonces, esa es una parte muy importante para que nosotros estudiemos esos emplazamientos. En un sexto momento, pero que no son unidireccionales, sino que salen al unísono, tenemos las exploraciones de materialidad. Y aquí es donde el estudiante empieza a jugar con fideos, empieza a jugar con galletas. Hemos hecho algunas maquetas con leche condensada y galletas para ver cómo las galletas se podían ir pegando con la leche condensada, amontonando, pegando en forma vertical, si se sostenían, se hacían círculos, y después nos comíamos la maqueta en un tapete muy contemporáneo, porque lo que estábamos queriendo hacer no era una maqueta urbana, lo que estábamos intentando hacer es una exploración del comportamiento del material, que da un montón de ideas que aquí no las tengo, pero bueno, ahí van a ver que podemos hacer modelos lúdicos, podemos jugar irresponsablemente con el material, porque el estudiante debe divertirse cuando diseña, no aburrirse. Y creo que eso es lo importante y que de ahí van a sacar un montón de ideas. Todavía tengo un amigo argentino que en esta exploración de la materialidad está dando la vuelta por África, poniendo los M&M's en las hendiduras de los adobes para ver cómo se derriten y sacándole fotos para hacer un libro de exploración de materialidad. También nos podemos perder haciendo esas cosas, pero creo que son muy interesantes en el momento de la proyectualidad. Y obviamente cuando elegimos un material tenemos que realizar una investigación profunda para que no sea, ¿por qué usas ladrillo? Porque sí. O cuando terminamos el plano decimos, che, ¿y ahora de qué lo hacemos? ¿Acaso la tecnología no nos puede dar ideas? ¿Acaso Frank Lloret no agarraba un ladrillo y decía, en este ladrillo está la idea de mi proyecto? Entonces tenemos una idea de materialidad o materialidad de la idea, que ambas van a producir una enorme riqueza en el momento de proyectar. Vamos a pasar a lo que yo siempre llamo la construcción de un programa, porque en mi taller nunca se da un programa, no entra el docente y escribe en la pizarra. Programa arquitectónico, 3 dormitorios, 2 baños, ¿no? Y un programa dado, que eso es lo fácil porque me ha ahorrado un mes de investigación y lo doy en una mañana. El estudiante debe construir el programa a través del relevamiento de imaginarios de la zona y plantear un programa de carácter provisorio. ¿Por qué tiene un carácter provisorio? Porque en el transcurso de este proceso proyectual puede ir sufriendo cambios. Puede que lo que a mí me parecía perfecto, 4x4, en el desarrollo de esta investigación, la respuesta sea 6x4 y no era 4x4. Entonces, por eso es de carácter provisorio, porque se va ajustando, se va modelando, se va pudiendo estirar, estrechar, porque creo que ese debería ser el concepto de un programa de carácter provisorio, donde se hace relevamiento de necesidades, exigencias, pedidos, y además se entra en la disciplina de cómo debo responder en este programa. Aquí yo armo las burbujas funcionales, aquí se hacen las burbujas tridimensionales, se hacen las pruebas de que si realmente el espacio está respondiendo al movimiento del cuerpo, a la manipulación del objeto, estoy respetando espacios de circulación, y realmente este programa tiene un proceso largo de su elaboración. Y obviamente ya tengo que seleccionar una tecnología que responda a estas ideas proyectuales que yo voy teniendo en este desarrollo proyectual. Y aquí obviamente tengo que entrar a acudir a la geología, tengo que acudir a las ingenierías, tengo que bajar mucha investigación sobre cuáles son los materiales y una serie de cosas. Paralelamente a esto yo haré un programa de carácter formal. ¿Qué formalizaciones voy a tener? El tema de lo estético, tanto el sujeto de la percepción como el sujeto del diseño, venimos cargados de significación. No podemos negar que hay un sujeto político, hay un sujeto que tiene una carga cultural con la que llega, y no se la podemos borrar, porque a mí se me ocurre que el minimalismo es buenísimo,
mi sujeto que le encantaba la arquitectura vernácula se tenga que volver minimalista porque yo doy el taller. Viene cargado de sus significaciones, viene cargado de historia, él y su sujeto de la percepción. Y yo tengo que encontrar un punto medio entre esas dos cargas culturales que vienen trayendo estos dos sujetos para dar una respuesta interesante. Algunos mirarán admirados cómo se hace esto. Es todo un proceso de prueba y error hasta que podamos conseguir esta identidad. Porque si tenemos 100 personas en un taller, debería haber 100 respuestas en un taller y no solo una. Y obviamente este sujeto tiene que representarlo a través de dibujos, representarlo a través del discurso, representarlo a través de las TICs, subirlo a la web, tener programas de simulación que ahora en esta contemporaneidad no las podemos negar. Y este es el proceso de producción de la obra que yo hago en taller. En algunos casos ha durado 6 meses, en algunos casos ha durado 1 año, dependiendo de la complejidad del objeto que nosotros vayamos utilizando. Y eso, para no robarles más tiempo, eso es un poco de lo que se hace en la materia del taller. Gracias. Quien se atreva a enseñar nunca debe dejar de aprender.